¿Cuáles son las macrotendencias en la industria de la serigrafía textil y cómo nos afectan? ¿Estás preparado para afrontar los retos actuales? Quédate, estás en Imprime tu éxito. ¿Qué tal, emprendedores y profesionales de la impresión? Bienvenidos a este capítulo o episodio de este podcast. Y en esta ocasión tengo conmigo un invitado súper especial, alguien que admiro mucho, que conozco desde hace ya bastantes años y que tiene mucha experiencia en la industria. Recuerdo la primera vez que lo vi, que fue justo en una plática, en una conferencia, que tuve el gusto de conocerte. Y bueno, en este caso es Eusebio García. Ahorita nos cuentas un poco de ti, pero pues estoy bastante contento, ¿no? de poderte tener aquí y que bueno, con la esperanza de que podamos seguir haciendo más capítulos para hacer mucho más, tratar más temas que aporten valor, ¿no? Y que pueda ser de utilidad para la audiencia. Entonces, pues vamos a empezar. Cuéntame quién es Eusebio García. Bueno, lo voy a hacer con mucho gusto. De profesión, licenciado en arte. Alguna vez me fascinó la escenografía y el teatro y esa fue la carrera. No la ejercí más que un par de años y me di cuenta que tenía que dedicarme a otra cosa y arranqué por estar en el mundo de las oficinas y caí en la serigrafía le voy a llamar por flojera. Intenté trabajar en algún lugar con ganas de que no me dieran trabajo. De alguna manera, obra divina, lo que gustes, me lo ofrecieron, lo tomé y la primera pregunta que me hicieron fue, ¿sabes algo de serigrafía? Y yo, sí, es algo relacionado con las copias, ¿no? No, nada que ver con copias, pero nos surge una persona que tenga ganas, tú te ves con ganas y bienvenido. Okay. Entonces ahí arranqué y años después de estar en el mundo de la serigrafía me fui especializando, capacitando con compañías alrededor del mundo. En realidad, pues proveedores en Europa, en Estados Unidos y no sé, aquí en México me capacitaron en la industria de la serigrafía. Hoy en día, bueno, además de ser coach de negocios, pues tengo una maestría en administración de negocios. Soy instructor certificado y es lo que hago más o menos. De trabajo, soy gerente de ventas para Nasdaq y me dedico, esa sí es mi verdadera profesión, hago crecer personas y doy resultados para ellas y las empresas. Eso es más o menos lo que soy, un padre, un esposo amoroso, feliz, me gusta correr, deportes, pero sobre todo los negocios. Sensacional. Eso soy yo. Sensacional, pues. Me encantó esa introducción. Gracias. Me encantó. Pues tengo varias preguntas para ti y creo que pues ya las vamos a ir desarrollando poco a poco, pero quiero empezar un poco con ponernos un tanto en contexto, ¿no? Uh-huh. En dónde estamos viviendo, qué terreno estamos pisando realmente, ¿no? Y para empezar tú, Eusebio, ¿cuáles consideras que son los principales mercados activos en la industria de la serigrafía textil hoy? Bueno, yo veo la industria de impresión textil, serigrafía, 3 mercados. Bien. Uno de ellos sería el más chico, uh-huh, pero el que más ingresos genera, que es el mercado de la maquila de exportación. Bien. Si podemos estimar que los negocios en la industria de la serigrafía pueden andar rondando los 8 a 9 millones de dólares en tinta, es más chico el de la exportación porque trae unos 4 millones. Luego tenemos un segundo mercado que sería el híbrido, del cual hablaremos, está desapareciendo. Bien. Que es la empresa formal, uh-huh, que se está institucionalizando, pero que pretende exportar y pretende atender el mercado doméstico. Un tercer segmento es el doméstico, dividido en 2 sectores, el formal y el informal. Okay. Que el informal es el más grande y ciertamente desconocido. Sí. Más grande, entonces digamos exportación, híbrido y doméstico en 2 ramas, formal e informal. Y que el informal es difícil de medirlo, ¿no? Es muy difícil. Por esa parte de la informalidad. Nada más hay algunos recursos que te permiten hacerlo. Cuando uno platica con fabricantes de tinta de serigrafía, ajá, uno puede estimar vía su volumen, vía sus métodos, sus canales de venta,
¿Cuánto puede ser en dinero? Algunas veces es pública la información, otras no. Si quieres que yo diga un número, es altamente probable que en tinta solamente de serigrafía en el mercado informal anual ande rondando entre 6.5 y 7 millones de dólares en México. Ok. Grande. Interesante al final. Esos son los segmentos de mercado que hoy viven en México. Ok, excelente. Muy bien. Y tú podrías, o sea, ya tomando en cuenta que tenemos estos 3 grandes mercados en la serigrafía, compartirnos una visión panorámica de las macrotendencias actuales que tenemos hoy en día en la serigrafía textil. Sí. Lo tenemos que ver en función de tecnología. La tecnología relacionada con la macrotendencia, la macroeconomía, claro, la tecnología. Entonces, si tratamos de hacer que convergen la tecnología, la macroeconomía y la tendencia por el vestir en el que nos movemos, yo podría decirte que lo que más mueve el mercado hoy en día como macrotendencia lo lleva lo que yo le llamo adultos jóvenes. Okay. Ese es el nicho de mercado, más bien segmento, porque nicho habría que subdividirlo. Sí, claro. Como segmento de mercado, como sector, el adulto joven es el que tiene la mayor tendencia, positiva y negativamente. Fuera de México está cayendo para volverse un mercado en línea. En el 2019 cerraron en los Estados Unidos aproximadamente 11,000 tiendas de cemento y ladrillo. En los Estados Unidos. Sí. Para un segmento que es los que caminan en las plazas comerciales. En México es exactamente todo lo contrario. Ese sector está creciendo. Y ves ciudades en Ciudad de México, en las metrópolis, cada vez más plazas comerciales. Sí. Y nunca falta una o dos que venden ropa de moda. Y están enfocados en adulto joven. Otra macrotendencia es la parte de la tecnología. Y como están compitiendo lo que sería el hacer con la venta en línea, una macrotendencia es directamente la moda de venta en línea. Esa es una macrotendencia. ¿Qué está sucediendo? Hay decenas de intenciones o de buenas intenciones queriendo vender en línea. Hay quienes usan Amazon como el ejemplo. Claro. Walmart compitiendo con ellos y al mismo tiempo empresas que vienen, recientemente la holandesa que se anuncia para competir, todos ellos están trayendo a la venta en línea, pero también la venta, le llamo yo, en tiendas de cemento y ladrillo. Entonces una macrotendencia es la competencia en México. En Estados Unidos y en Europa la tendencia es venta en línea, pero en México es una macrotendencia la competencia que va a seguir todavía algunos años entre la venta en tienda y la venta en línea. Es una macrotendencia. Y perdón que te interrumpa. Se comparte un poco en Latinoamérica, ¿no? Este comportamiento, siento yo. Sí, aunque aquí vale la pena hacer un paréntesis. Todavía México se distingue de Centroamérica y Sudamérica. Porque si tú analizas el mercado doméstico de Centroamérica es muy pequeño. Es autosuficiente con negocios medianos y pequeños. Bien. Centroamérica se mueve en la maquila de exportación, que se fue de México o que eventualmente sale de Estados Unidos o que Asia no quiere tomar, lo que sea. Bien. Sudamérica tiene un ejemplo donde tú sabes que la calidad es un asunto muy subjetivo. Sí, por supuesto. Es totalmente subjetivo, pero en Sudamérica están intentando ser autosuficientes con calidad. Bien. Mientras que en México estamos intentando generar dinero. Sí, es difícil de comprender esto, pero cuando tú conoces el mercado peruano o el mercado chileno, Brasil se mueve diferente. Yo diría que sí está sucediendo las macrotendencias a nivel de Latinoamérica, pero México es diferente un poco. Por esto que te digo, se encuentran mundos de la venta de a pie y la venta en línea. Tú puedes ver en Chile cómo los chinos y los chilenos están completamente agrupados para hacer venta en ambos sectores. En México, de pronto nos resistimos a que vengan de Asia, pero lo que tenemos en México lo queremos hacer informal. En Chile veo la formalidad en la industria textil, en la decoración de ropa, en Colombia. Y nosotros no lo formalizamos lo suficiente. Claro.
Entonces, digamos que mucho el grueso son todas aquellas marcas independientes de moda, ¿no? Ujú. Que podría en este caso caer bien puede ser en la formalidad o en la informalidad incluso, ¿no? Hay una gran diferencia, ¿eh? Sí, me queda muy claro, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir. ¿Hay alguna otra macrotendencia que pudiéramos No, mencionar? yo te diría que nada más esa lucha entre la venta a pie y la venta de en línea, más aquello que pasa con los adultos jóvenes, y probablemente hay una macrotendencia en el hecho de que cada vez se están creando más microempresarios Bien, que están tratando de ser, según ellos, bien, innovar, pero no lo están haciendo bien. Se están metiendo a hacer algo que ya sucedió hace 20 años, que es competir por precio. claro. No hay valor. Claro. El valor me refiero a propuesta, Sí. no a valor monetario. Por supuesto. Esa es una macrotendencia, o sea, y desafortunadamente esos nuevos inversionistas, los que son pequeños, se van un poquito a la informalidad, tratando de evadir cuestiones fiscales Ujú, o identificando solamente un nicho de mercado. ujú, Literalmente, de pronto solamente quieren imprimir playera ujú. para venderse en X o Y lugar. Bien. Cuando yo por lo menos tengo 12 segmentos institucionales que un inversionista debería de buscar y que Claro. con la misma máquina manual pudiera cubrir. Bien, interesante. Falta activar los planes, falta activar la estrategia. Sí, finalmente lo podemos resumir en que solo emprender por emprender, ¿no? Es como esa pequeña modita ok, vamos a poner un negocio de impresión textil, pero sin tomar en cuenta nada de lo que estás mencionando ahorita y sin tener un enfoque claro, ¿no? Chico, perdón, si tú revisas la tendencia que hay por escuelas que ayudan a los emprendedores, es otro negocio. Sí, Porque el emprendedor no lo está haciendo correctamente, alguien ya se dio cuenta y ahora todo el mundo Claro. quiere ayudar al emprendedor. Totalmente. Esa es una macro tendencia, en mi opinión, sobre todo en la industria de la serigrafía. Sí, de acuerdo. Muy bien. Y bueno, ya entendiendo un poco el tema de las macro tendencias en términos más como de negocio, ¿no? Que es lo que estamos tratando ahorita. ¿Cómo nos afectan esto en realidad ya directamente a las empresas en México y Latinoamérica? O sea, ¿cómo se están comportando frente a esas macro tendencias? Sí, yo lo que observo, que esas macro tendencias están limitando que haya una competencia, yo le llamaría leal. Me gustó un término que te escuché a ti decir y me lo voy a robar por hoy. Te escuché hablar de una etapa de democratización, Así pero es. está equivocado. El concepto está equivocado en nuestra industria. Las macrotendencias de las que hablamos las están utilizando los empresarios para intentar democratizar, pero de una manera equivocada. Okay. Yo creo que confunden democracia con competencia desleal. Piensan que por ser demócratas podemos ser competitivamente desleales. No sé si me doy a entender con la idea. ¿Podemos poner un ejemplo un poquito para... Sí, o sea, ¿por qué no cuando lanzas un producto al mercado eres creativo y sostienes que hay personas que están haciendo dinero y tú podrías ser parte de la repartición del pastel? Y entonces vas contra ellos a través del precio. Claro. Y te sientes con el derecho de hacerlo porque la democracia lo permite. Sí. Es un mercado de libre competencia, que puede ser sinónimo de una democracia, pero en realidad lo que estás haciendo es dañar al otro empresario con el cual podrías compartir si fueras un poquito más leal en términos. Entonces la macrotendencia te hace apoyarte así. Y desafortunadamente la macrotendencia en el adulto joven es que lo están llevando a la informalidad. Claro. Me recuerdo una marca de ropa deportiva muy grande, la más grande del mundo. Un día estaba yo escuchando a una persona importante y les dijo, el problema con nosotros en el mercado mexicano es que mientras la macroeconomía no mejore, la gente no va a comprar mi marca. Cuando la macroeconomía mejora, automáticamente compra mi marca. Okay. Eso pasa con la tendencia. El adulto joven dice, yo me compro algo que se parezca, literalmente piratería. Entonces los nuevos inversionistas han logrado ser lo suficientemente creativos para hacer unas copias muy bonitas. Okay. Hasta son capaces de llamarle, como en la industria del disco compacto, clones. Ok. Sí, es porque toda una industria. Toda una industria. Entonces en la serigrafía también hay quien clona. Y clona muy bien. Y gana muy bien.
Entonces, eso es la macrotendencia del adulto joven queriendo vestir ropa de marca, ropa reconocida en el mundo, los hace olvidarse de ser creativos, apuestan porque son demócratas y soy libre de hacer lo que yo quiera y están equivocados. Y es un poco el camino fácil, ¿no? Correcto. Creo yo, porque ¿qué tanto te puede implicar? Digo, seguramente tiene su reto también el clonar y bueno, no lo sé, pero ¿qué te implica realmente de decir... ¿Cómo puedo ser más creativo? ¿Qué nueva propuesta puedo dar? ¿Cómo puedo otorgar valor a mi proyecto, a mi concepto? Y agarrar el camino fácil y irte fácil, o sea, ya hay una marca posicionada que vende bien, que el simple logotipo impreso ya vende, y decir, bueno, puedo hacer eso y hacerlo ilegalmente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un camino muy, muy fácil, ¿no? Y creo que es, de hecho, digo, sin entrar ya en detalle, podría ser una dinámica común para quien entra de repente, ¿no? Al negocio de forma informal, ¿no? Es algo a lo que probablemente ya incluso estamos un poco acostumbrados y que es incluso hasta deja de ser mal visto, okay, en cierta forma, ¿no? Sí, porque sí. Y no por esto quiero juzgar, ¿no? Es, digamos, estableciendo un poco el panorama y los hechos, ¿no? Porque sí me ha tocado ver que entras a los foros, ¿no? Por ejemplo, o a ciertos... pues sí, sitios, plataformas donde alguien publica piratería, que está haciendo piratería, y lo que ve son ovaciones, ¿no? Congratulaciones de otras personas, ¿no? Y cuando hay alguien que dice, oye, mira, estás haciendo piratería y no es el camino, ¿no? Etcétera, etcétera, hay un enojo, ¿no? Es como, yeah, ¿cómo puede ser eso, no? Es curioso, ¿no? Y ya hablaremos, yo creo que eventualmente, ¿no? A profundo de este tema porque es muy interesante. Pero bueno, vale la pena por ahí mencionarlo como una macro tendencia, ¿no? Me viene algo a la mente cuando estamos hablando de esto. ¿Qué hay antes de un emprendedor? Porque un emprendedor podría sentirse un poquito ofendido si uno le habla de que están haciendo piratería. No es generalizado. Claro. ¿Qué hay antes del emprendedor? Una persona que pretende poner un taller no es un emprendedor o sí lo es. Porque puede haber una confusión. Hay quien va a poner un taller y no necesariamente es un emprendedor. Exacto. Yo voy a hacer una etiqueta y voy a hacer una declaración rápida. Para mí un emprendedor es aquel que tiene una metodología, que tiene un plan, que antes de ejercer la metodología o de poner un plan en práctica, seguramente hizo planeación. Claro. Y arropó ideas, fue creativo, eso es un emprendedor. Sí, que tiene una misión también y una visión muy clara de su negocio, ¿no? Esos son emprendedores. Los otros son los que más participan en la piratería, pero el problema es la resistencia o la persistencia. Hay emprendedores que se ocupan de resistir, y eso los obliga a no invertir. Hay emprendedores que primero tienen que persistir y hacen todo lo posible por no entrar en la etapa de resistencia. Es muy abstracto tal vez lo que estoy diciendo, pero el emprendedor debería de persistir y no de entrar en el modelo de resistencia. Es mi opinión. Claro, totalmente. Y bueno, hablando un poco de esto, ¿cuál crees que son estos retos ya actuales que enfrenta todas estas nuevas empresas o negocios en el sector? Digo, a partir de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Ya hablando un poco de las macrotendencias, un poco de si, no sé, es fácil la entrada a este negocio, las barreras de entrada son fáciles o no sé, pero un poco poniendo en cuenta cuáles tú crees que son esos retos que los que enfrentaría alguien que introduce al sector. El reto más importante que tiene un emprendedor o incluso un empresario es entender cómo la cadena de suministro puede ayudarte a hacer más eficientes tus costos antes que solamente sacrificar al proveedor o competir por precio. Bien. Entonces yo creo que el reto es cómo educarnos como empresarios, como emprendedores, conocer la cadena de suministro, hacer que funcione para mí y poder decir, entonces la calidad no es una condición ligada al precio, la calidad es la manera en que hago las cosas. Ya. Es lo que yo digo que es un reto muy fuerte. Cuando yo estaba pensando en esto decía yo, ¿cuál es la diferencia entre reto y desafío? Porque es una pregunta que todo el tiempo viene. Entonces ahí es donde vuelvo a lo que te hablaba hace un momento del emprendedor y ahora lo ligo al empresario. Yo creo que otro reto que tienen es tomar la decisión de cuándo estar en modelo de resistencia. Debería decir intencional. No debería el empresario
de permitir que sus clientes o sus proveedores lo pongan en modo de resistir. Okay. El empresario tiene que aceptar y reconocer que si persiste con una identidad, con una misión, con una visión, con todo eso que lo puso en el ambiente y decide persistir, muy seguramente puede salir adelante. Es un poco abstracto el hablar de un reto de ese tipo, claro, pero ese reto yo lo convierto en un desafío. A mí me gusta decir, a ver, empresarios, pónganse las pilas, persistan en su misión, construyan después de una misión una visión. Póngale valores, hablen de sus competencias básicas, las competencias más duras que tengan y persistan en su propia idea, su filosofía. No resistan, o mejor dicho, si van a resistir algo, que sea el deseo de una competencia desleal. Nuestra industria lo tiene. Es increíble saber que en la industria de la serigrafía hoy les pagan menos de $1 por color, por ejemplo, y que en Estados Unidos todavía se puede pagar 10 veces eso. claro. O cuando hablas de que hace menos de 10, 12 años podrías conseguir un metro de lona en 60, 70, 80, 90 pesos y hoy lo encuentras en 30 o menos. Alguien no resistió. Alguien no resistió en la industria de la serigrafía, es natural, también pasa todo el tiempo. Claro. Y es un poco también la falta bueno, ya hablaremos un poco a qué se debe, ¿no? Pero un poco la falta de estrategia, de estructura, a veces incluso hasta educación, capacitación, como para entender qué es lo que te puede hacer diferente a los demás, ¿no? Cómo puedes tú entregar valor por medio de tus productos o servicios y no necesariamente ir directamente a bajar los precios y a competir por precio y entrar a un commodity muy claro ahí, ¿no? Sí. Muy bien. Y bueno, ya hablando de esto, ok. Hoy en día yo veo muchas empresas y seguramente tú nos podrás contar algún caso, ¿no? Sin mencionar nombres. Claro. De empresas que pues están padeciendo una etapa complicada, ¿no? Y que muchas veces tú ya nos dirás cómo se ha estado moviendo el mercado internacional y asiático y cómo se ha ido aterrizando un poco esta presión o estos cambios de consumo o de maquila, ¿no? Ya a nivel de impresión textil. Pero ¿cuáles tú crees que son esos errores que se están cometiendo? O sea, en términos de dirección de negocio, que las empresas están orillando incluso a que cierren, o sea, a que las lleven a cierre, o sea, enfrentando todo esto. Muy bien. Sí, recuerdo perfectamente, y para darte un ejemplo, yo recuerdo en 1993, 95, yo entré al mundo de la serigrafía y de los primeros que vi fue el decorado de ropa, de playera, como típicamente le decimos. En aquellos tiempos había varias empresas y su negocio más importante era imprimir para tiendas. Años después, para no seguir haciendo más largo esto, ya había piratería, ya había tianguis, ya había en el norte pulgas, en el sur, todo el tipo de mercado informal ya existía, claro. Eso siempre ha estado. Las empresas que imprimían para tiendas, tuvieron la sorpresa de que años después vino el gigante de los supermercados a México. Okay. Y eso hizo que desaparecieran algunos otros supermercados. Entonces hoy podemos ubicar fácilmente a los que son de La Laguna, que son muy grandes, y los que vinieron de Estados Unidos de color azul. Entonces te puedo decir que casi en cada ciudad, en Puebla, aquí en Ciudad de México, en Toluca, no se diga en el norte, esas empresas que eran domésticas imprimiendo para tiendas fueron perdiendo la oportunidad cuando vino la presión de precios. Okay. Entonces este nuevo comprador sometió a los competidores y hizo que la cadena de suministro de la ropa impresa perdiera valor. Claro. Entonces comenzaron a competir más y más y fueron bajando los precios. Es decir, se pusieron en modo de resistencia y el que aguantó más es el que permaneció. Bueno, hoy en día ya está el ejemplo bien claro. Las empresas híbridas que te decía hace un rato, yo vi varias en Puebla, en Toluca, en Ciudad de México, que no pudieron seguir atendiendo a estas tiendas porque además los plazos de crédito, el flujo de efectivo, la presión macroeconómica, el gobierno, bla, 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 hizo que no pudieran resistir. O sea, es decir, estaban con márgenes muy altos, de pronto márgenes muy chicos, con plazos de recuperación de dinero muy largos e intentaron exportar.
Ok. Entonces lograron tener algunos negocios de exportación, pero las marcas americanas se llevaron maquila a otras latitudes, Asia y Centroamérica, y los híbridos trataban de resistir a como diera lugar, mantenerse exportando aunque fuese poquito. Bien. Con las decisiones más recientes, del año pasado a la fecha, sucedieron cosas en la frontera, que se llevaron maquila de Puebla a la frontera, a Baja California básicamente, y empresas que estaban sosteniéndose como híbridas, tratando de vender un poquito a las tiendas mexicanas y exportando un poco, no pudieron más. Definitivamente. Entonces, ese mercado híbrido para mí está por desaparecer. Se convirtieron en solo domésticos y tratan de ir ahora a nichos de mercado, incluso buscar tecnología de impresión híbrida o ver si van a ir a digital en los próximos 3 o 4 o 5 años en DTG. Pero la maquila se fue de ellos y desaparecieron. Entonces, hay varios ejemplos, no podemos decir nombres, pero hay varios ejemplos de cómo está desapareciendo el sector híbrido. Aquí en Naucalpan hay otra empresa, en Toluca hay otra empresa, que no pueden. Entonces, es cuando yo te mencionaba hace un rato que se institucionaliza. Entonces, lo que sucede es que el mercado doméstico formal, yo le llamo institucional también, porque está formalizado y lo conocemos y es público. Claro. Yo le prefiero llamar institucional. Entonces, ahora se va a submaquilar. Los proveedores de las tiendas están buscando nuevos nichos de mercado y están submaquilando. Y hay empresas muy pequeñas que no sé si van a sobrevivir maquilando para quien le vende a las tiendas. No sé si me doy a entender con la idea. Sí, Eso es más o menos lo que le pasa al sector. Ok, entiendo. Es interesante. Yo todavía conozco empresas, o sea, conozco personas que han emprendido recientemente, estoy hablando de 5 años para acá, o sea, no más, que están justo haciendo eso. Está justo haciendo eso de, mira, estamos empezando a maquilar para marcas de ropa nacional que se está comercializando a nivel nacional. Vamos bien, pero no es suficiente. O sea, tenemos un trabajo, tengo máquina automatizada, tengo una inversión ahí, pero no la tengo a su máxima productividad porque no tengo suficientes clientes, ¿no? O sea, no veo alternativas, digamos, o una vista por ahí sobre qué oportunidades podría haber, ¿no? Para seguir creciendo esto, porque la idea justo de cualquier negocio, ¿no? Y en este caso de alguien que se dedica a la impresión textil, pues es que justamente vayas creciendo tu producción, vayas creciendo tus ventas, ¿no? Y por supuesto, ese crecimiento se refleja incluso en la infraestructura y en tu cartera de clientes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo comparto esa visión que tú estás teniendo ahorita. Y justo entiendo, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Y veo sufrir, de hecho, algunas personas por ahí. Y digo, por algo también seguramente en ese sector están de pronto desprendiéndose de ciertos equipos, ¿no? Intentando cambiarse a la etapa digital, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto, pero bueno, me parece bastante interesante. Sí. Y bueno, me gustaría ya empezar a tocar un poco ya vimos el contexto general, ya hablamos de macro tendencias, ya vimos los mercados principales, sectores. Ya vimos los errores en los que probablemente estamos cometiendo de dirección finalmente cuando tenemos un negocio de serigrafía, y que no necesariamente tiene que ser una empresa gigante, ¿no? Que muchas veces son empresas chicas y medianas que están en el mismo pastel, digamos, pisan el mismo terreno finalmente, ¿no? Y que son vulnerables a los mismos factores macroeconómicos y de tendencia. Pero bueno, un poco para ir dándole la vuelta, ¿no? A todo este tema de que tal vez muchas veces no suena tan esperanzador, ¿no? Pero un poco para dar la vuelta a esto. ¿Tú qué oportunidades de negocio puedes vislumbrar ante esta situación? O sea, yo soy un negocio de impresión, tengo probablemente un equipo interesante o mediano de pulpos manuales o un automático podría ser, ¿no? ¿Qué oportunidades yo podría vislumbrar? O sea, yo estoy padeciendo ahorita esto. ¿Qué podría yo vislumbrar ahí? Hay dos maneras que se puede ver esto. Cuando un empresario vislumbra el futuro por sí mismo o hace lo que no acostumbramos en México. Solo o acompañado, en pocas palabras. Acompañado voy a comenzar. Hace unos 5 o 7 años yo vi un grupo de empresarios en la parte de serigrafía gráfica que se reunieron con la intención de observar si podrían entre todos hacer un poder de compra.
Ok, Fíjate esto, interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, en la industria gráfica, el PVC o el poliestireno, el polipropileno, el polietileno es mucho más común. Entonces, un grupo de empresarios de la industria se dio cuenta que había proveedores 3 o 4, 5 que proveen polietileno, polipropileno y dijeron, ¿y si nos juntamos? Ponemos ética de por medio, algún buen programa, una asociación sin fines de lucro, nos juntamos y compramos mayor volumen, nos lo repartimos, todos compramos al mismo precio y podríamos también invitar a los fabricantes de tintas y se intentó. Okay. Y cuando a mí me platicaron el que iba o el que fue o el que es actualmente, no sé si desaparecieron hoy, no recuerdo sinceramente, me platicó todo esto y dije, yo estoy dispuesto. O sea, yo como proveedor de todos ustedes, yo creo que sí sería justo porque defenderíamos el sector. Okay. ¿Te das cuenta? Entonces, a donde voy es, ¿por qué cuando una empresa que manda maquilar, un supermercado, tiene 4 o 5 proveedores, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo para poder fijar un sistema de precios? Suena medio exagerado, ¿eh? Sí. No me estoy metiendo a los costos, me estoy tratando de entender que hay donde ya se hace, en telecomunicaciones está regulado. Pero el gobierno no lo va a hacer en nuestro sector de la noche a la mañana. Sí, no. Entonces, ¿dónde queda la ética? Entonces yo diría, ¿por qué no? Si se conocen, ¿por qué no se juntan para tratar de tener acuerdos? Bien. Y el que tire la primera piedra, pues ya va a ser el primero que se sale del grupo. Entonces yo digo que el primer camino es juntos. Ya existen mecanismos como los famosos organizaciones que ayudan, John & Ventures, asociaciones. No tienen que ser socios estrictamente, claro, pero pueden llegar a acuerdos solamente para poder controlar la cadena de suministro. Ya. Al menos para eso. Ya. Es una recomendación que yo haría. No es cosa del otro mundo. Existe en otras latitudes. Sí. Y entonces eso genera el consumismo que adoramos del norte. Claro. Pero está un poquito ético, muy regulado, pero por los que lo hacen, el gobierno no lo va a hacer. Sí, no. Ahora tú solo, ¿qué recomendaría yo, por ejemplo, que un empresario hiciera si no se puede asociar con nadie? Necesita replantearse, necesita entender qué de la tecnología podría tomar y a qué mercados. Si ahorita tuviéramos aquí a 3 o 4 empresarios que imprimen serigrafía y que les preguntas, oye, ¿hoy qué haces? ¿Imprimo playera? ¿Imprimo niños? ¿Imprimo niña? ¿Imprimo, no sé, fleecy o sudaderas? ¿Qué más conoces que podrías hacer con tu capacidad instalada? Le va a tomar menos de 3 o 4 minutos en decirte a dónde cree que podría ir. Yo me quedé pensando y tomé nota y entonces bajé de mis archivos cuántos segmentos de mercado, nichos de mercado un impresor de serigrafía podría tener. Tengo 2 hojas. Venga. O sea, de veras, o sea, ¿cuántas personas podrían, por ejemplo, pensar en que hagan un análisis de mercado? Claro. Y que ese análisis de mercado incluyera ropa deportiva, ropa de gimnasios, trajes para hacer jogging, shorts deportivos, chamarras deportivas, insignias, emblemas, ropa de playa, shorts de playa, pañuelos, pareos, trajes de baño, ropa de niños, de bebé, baberos, trajes tan solo en mezclilla. ¿Cuántas modalidades hay de mezclilla? Claro. Todo el mundo quisiera tener una fábrica de pantalones. Por supuesto. Pero ¿por qué no pensar en imprimir o simular bordado en serigrafía? Tú sabes muy bien que esa técnica es algo precioso. Entonces, puedo seguir y lo dividí en sectores y, por ejemplo, ¿quién se está encargando de decorar a lo mejor? ¿O quién ha generado una nueva idea en trajes de baile? ¿Ropa para dormir todo termina en pijamas? ¿O todo el mundo debería de tener solamente una marca de ropa de lencería americana o internacional para poder dormir? Claro. ¿Qué hay con competir con el bordado desde la serigrafía? ¿Por qué no colocarle algo a los pantalones cargo? Claro. Los chalecos. Todo el mundo puede hacer en serigrafía cualquier cosa. O sea, no todos son t-shirts. Exacto. ¿Sí te das cuenta? Sí, claro. Yo entiendo que cuando vas a un tianguis hay 50 puestos de ropa y de esos 50, 40 venden playeras de 100 pesos o menos, o 80 pesos, con el logo de una marca deportiva o de una marca de moda. Claro. Pero yo me pregunté esto, y esto lo tomé de una investigación de mercado que realizamos. O sea, hay
hay una compañía exitosísima en Monterrey que decora camisas y no está interesado en meterse en otro mercado. Camisas de vestir, como la que tú traes o la que yo traigo, por serigrafía. Parece tan simple. Los promocionales. Claro. Hay quien está haciendo etiquetas en pulpos textiles. Sí. Y se acercan y dicen, oye, pero ¿cómo lo voy a sujetar a la paleta? Si yo lo hago con adhesivo en spray, todo eso. Ya vi hace poco, busqué quién podría hacer una paleta con succión y ya hay en México quien lo hace. Claro. Entonces la inversión para diversificar tu negocio no es cosa del otro mundo. Claro. Entonces... O sea, no necesitas $300,000. No, para nada. Por ejemplo, quien hace ropa y pone efectos especiales, podría pensar en ir a digital. Y de pronto ven el embossing. ¿Tú conoces el embossing? Sí, claro. Hay una máquina que hace embossing. Hay una tinta que simula embossing. ¿Cuántas compañías hemos visto imprimiendo en serigrafía una simulación de embossing? Sí. Bien poquitas. Claro. Entonces, lo importante es, y ya viene la última recomendación para ambos mercados, quien van juntos y quien va solo, por favor asesórese, aprenda. Conocimiento, información, experiencia deben ir juntos. Claro. Quien crea que por la experiencia que tiene después de 20 años hoy va a tener éxito se está equivocando. Necesita acceso a la información. Y ahí está en Google. Claro. Pero necesita compartirla, necesita explorar con otras personas. Entonces la asociación podría ser un camino. Espero haber sido más o menos claro. Sí, no, me parece... Fíjate que nunca lo había pensado así. O sea, porque ciertamente es una dinámica que se ha hecho en otras industrias, ¿no? Me queda muy claro y que sí ha sido regulado incluso. Y incluso hasta en tema laboral, ¿no? Por eso están los sindicatos y todo este rollo, ¿no? Pero pensar en una forma de poder, digamos, proteger, porque eso sería finalmente el objetivo de esto, proteger la industria, ¿no? Del tema del precio, que se pueda regular o que se pueda poner un rango razonable, aceptable, donde todos ganen y donde no exista una competencia desleal, justo que derivada de la guerra de precios bajos o bajísimos, donde ya incluso el saber cuál es el que menos gana, ¿no? Cuál es el que menos utilidad tiene, parece que esa es la competencia hoy en día, ¿no? De cómo puedes castigar tu utilidad para entonces ganarte ese cliente, ¿no? Pero bueno, sí, es interesante. Yo creo que también valdría la pena ver cómo nos vemos nosotros y cómo vemos a la competencia frente a nosotros, ¿no? Porque creo que, no sé cómo lo percibas tú, pero siento que como que es muy competitivo este sector. Como que siento que hay un sentimiento de competencia fuerte que hace que sintamos o que tengamos ese sentimiento de la competencia como enemigos prácticamente, ¿no? Y que no veamos esta parte del sector que juntos podemos colaborar, juntos podemos sumar y juntos podemos llegar a un objetivo común, ¿no? Sí. Entonces, parte un poco desde atrás, ¿no? De cómo estamos mirando a la competencia y a veces el hecho de ni siquiera poder aprender de ella, ¿no? De poder cegarnos y decir, no, mira, esta es mi forma, y yo compito así, y este es mi precio y esto es lo que hago, ¿no? Y ese cerrarse, ¿no? Y posibilitar eso de poder... Sí, justo, aprender, adaptarse y ser flexible y abrirse, ¿no? Para poder unir fuerzas nosotros, ¿no? Como industria, digamos, ¿no? Entonces, sí, me parece muy interesante. Yo, te soy sincero, nunca lo había pensado así. Es un enfoque que no lo tenía en la mente. Ahí te va otra declaración. Hagamos una microtendencia. Ok. Hablemos entre empresarios, asesores, consultores, gerentes, vendedores... y analicemos cómo ha cambiado generacionalmente. Probablemente la resistencia al acuerdo para regular un sistema y poder estar competitivos es generacional. Estamos en el mix. Sí. ¿Cuántos impresores tienen hoy más de 60 años? ¿Y cuántos tienen menos de 30? Claro. ¿Cómo puede una persona de 60 años y uno de 30 ponerse de acuerdo para un mercado de libre competencia? Claro. Hagamos una microtendencia hablando del tema. Por ejemplo, tú, Chico, ¿por qué no genera una microtendencia para ver cómo podrían los empresarios de 30 años o 40 y los de 60 y mayores poder entenderse? Solamente como una microtendencia. Vamos a crearla, vamos a juntarlos, vamos a invitarlos a dialogar. Claro. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el límite inferior de 1 kilo de tinta blanco para fondear? Bueno, si se vende a través de un mostrador y ahí vienen los canales. Si es a través de mostrador son 70, 80, 100 pesos el kilo. Pero si es a través de ventas externas,
depende del cliente. No es tan complicado. En realidad hoy el blanco para algodón o el blanco LV o el blanco para poliéster Claro. está bien conocido y bien famoso. Blancos para poliéster hay 3 o 4 en el mercado. Pero hay uno que vale 400 pesos el kilo y hay uno que pretende valer 80. Pues si él dice yo lo voy a vender 20% más barato y él dice lo voy a vender 20% más caro, pues posiblemente sea algo que se puede llegar, pero yo creo que es generacional también. Sí, chico. sí. Y justo creo que sí hay mucho más apertura con la nueva generación, ¿no? Claro. de esto. Y sí, totalmente lo comparto. Sí, la resistencia yo la he visto más en las generaciones anteriores. Por supuesto. Totalmente. Pero es absolutamente normal, aceptable. Sí, claro. Totalmente Claro. aceptable. Muy interesante porque Ok. creo que habría que cambiar un poco el enfoque de esto en cuanto a los objetivos, replantearlos cuando hacemos incluso nuevas convocatorias, nuevos eventos, nuevos, no sé, convenciones, ¿no? Que sean una oportunidad para hacer eso, ¿no? Para poder juntar. Te escuché hace poco hablar sobre bicromato. Y podríamos hablar el lado opuesto, libre de PVC. O sea, Claro. ¿sí te das cuenta? O Sí, sea, sí, estamos sí. hablando del mundo de la serigrafía Totalmente. y de pronto seguimos utilizando bicromato, que es mutagénico, cancerígeno. Bien. Y podríamos hablar de libre de PVC, que podría ser ecológico y tiene toda la tendencia del mundo. Todo mundo quiere estar en libre de PVC. Pues ¿por qué no hablar de esos temas juntando generaciones? Y Claro. la herramienta más poderosa de las conversaciones podría ser un testimonio o una experiencia. Yo conozco personas que se retiraron de la industria de la serigrafía porque les dio cáncer. Nunca se puede declarar que fue por bicromato. Sí, no, es muy complejo, Es ¿no? muy Poder- complejo, pero a lo mejor podríamos, a través de un testimonio, que ustedes como asesores o nosotros como gerentes o vendedores pudiéramos presentar testimonios en foros Claro. y entonces cambiar. Todos los que hacemos instrucción o los que somos presentadores, deberíamos utilizar más el testimonio y menos la intención de enseñar. Claro. Solamente es un pensamiento que me vino ahorita, ¿no? O sea, No, ¿cómo sí. podríamos juntar generaciones para hablar de testimonios, de vivencias, en lugar de pretender enseñarle al de 60 o de pretender enseñarle al de 30? Claro. Igual solitos pueden hacerlo. Hoy el método de aprendizaje más eficiente es enseñar a enseñar. Claro. ¿Por qué no me hablas un poquito de qué opinas de libre de PVC? O tú, joven de 30 años, ¿cómo podrías ayudar al de 60 a entender qué significa la afectación por uso de bicromato? Es una idea muy vaga. No, pero claro, bueno. claro. Sí me queda claro porque creo que incluso hasta tiene un esquema de mayor credibilidad para la gente, ¿no? Porque, no sé, incluso, digo, no me gusta mucho, digamos, demeritar el trabajo que de repente ciertas personas suben videos, ¿no? Con muy buena fe, muy buena intención, ¿no? Claro. Pero por ahí vi un videíto que decía, no, es que yo ya vi que es un mito eso de que el bicromato es dañino. Y por ahí hablé a Sánchez y, perdón, por ahí hablé a una empresa y me dijeron, no, mira, el bicromato todo bien, no pasa nada, pues a menos que te lo tomes y todo bien, ¿no? Entonces haces un video y expones, miren, ya fui, ya hablé y me dijeron que todo bien, que a menos que te lo comas o te lo tomes, no pasa nada. Es mutagénico por Entonces, contacto. de pronto ves un video que tiene casi 500,000 de visitas y tienes una información que está llegando a casi 500,000 de personas Wow. y que están tomando finalmente esa información como algo, como una verdad, probablemente. Lo validan. Entonces, creo que sí hace falta mucho entonces, ¿no? Vaya la redundancia, poder unir, poder aprovechar estos espacios o, por ejemplo, este podcast, que justo ese es uno de los objetivos, ¿no? Por supuesto, para poder hacer llegar esa información, poder compartirla y, bueno, buscar también esos testimonios, ¿no? Para poder llegar a más personas y tal vez de una u otra forma, pues, hacer que el mensaje, pues, genere o que invite a la acción, finalmente, ¿no? ¿Cuántas veces, chico, con 5 comentarios validamos el ir a un restaurante? Claro. Todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Si hiciéramos esto, que estamos hablando, un podcast para hablar de la afectación en el ser humano, pero no solo eso, cómo la tinta se comporta en la tela, cómo la tinta se comporta en la máquina. Tú lo has dicho 4,000 veces, cómo la pantalla influye en el depósito de tinta. Claro. Pero a mí me gustaría que fuera trayendo generaciones y que cada quien pusiera su testimonio y que cada quien aprenda lo que crea conveniente y tome Claro. las mejores decisiones. Sí, y lo que más sea de su utilidad, ¿no?
Genial, fenomenal, sí. Lo comparto totalmente. Y bueno, pues entonces, hablando un poco de esto y qué bueno que nos mencionaste bastantes nichos porque creo que ya les dimos ideas a todos como para explorar, ¿no? Y es información que se puede compartir, ¿eh? Esto no es privado, o sea, lo podemos subir a algo, yo te voy a dar esto, tú lo usas, adelante. Claro. El recurso ahí está. Muchas gracias. Tú entonces considerarías, digo, un poco para cerrar justo esta idea, ¿no? Que entonces la especialización y los nichos de mercado sí serían una alternativa al desarrollo de nuevas oportunidades en el sector. O sea, ya se me fue el clientazo de exportación, ¿no? Ya se me fue un cliente de maquila, de, no sé, de volumen que era importante para mí. ¿Cómo puedo yo atender esos nichos? O cómo yo puedo crear incluso mi propio concepto de marca, ¿no? Ya no tanto como maquilador, sino como un generador de concepto como tal, ¿no? De moda, tal vez, no lo sé. Y que pudieras ahí ya explorar entonces un nicho específico, ¿no? Y conozco, y seguramente tú también lo tienes muy en mente, muchas empresas aquí que no hacen maquila. Que lo que realmente están fabricando y que van muy bien y con buenos índices o indicadores de crecimiento, es gente que tiene sus propias marcas de ropa, no sé, decorativo, no lo sé. Pero que su crecimiento va enfocado no dependiente de la maquila, ¿no? De cómo está el precio ahorita en el mercado, de cuánto vale cada tinta, ¿no? En el estampado. Sino de cómo ya se comporta un producto con un concepto dentro de un nicho mercado ya específico en algún sector, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves eso? ¿Lo ves viable? ¿Cuál sería el camino para llegar a eso? Claro, hay que reconocer los nichos de mercado, como lo que yo mencionaba hace un rato. Hay que reconocerlos y hay que aprender de ellos. Voy a poner un ejemplo de cómo sería esto, desde mi punto de vista. Sí. Cuando nosotros compramos una tinta, alguien nos la vende y nos habla de la calidad del producto. Y en lugar de comprar la calidad, ¿por qué no lo analizo yo como funcional? ¿Cuál es la funcionalidad de la tinta? ¿En dónde funciona? Ejemplo bien simple. Un gel pega foil. Un gel deja acabado a un lado brillante. Un gel podría entintarse o ponerle pigmento y generar otro color. O partícula. O pegar partícula. Entonces, si soy capaz de entender que un gel tiene 4 o 5 funciones, debo ser capaz de entender que mi máquina, por el hecho de cambiarle las paletas, vamos a hablar de una macro tendencia, el traje a la medida. ¿Cuántos fabricantes de maquinaria solo en Ciudad de México serían capaces de escuchar a una persona que quiere comenzar a imprimir algo diferente? Voy de la playera al calcetín. Dos cosas completamente diferentes, sí, ¿verdad? Sí. Voy de la playera al guante para la mano. Entonces yo impresor digo, no, pues tengo paletas de 20 por 30, 40 por 50. Oye, estimado fabricante de maquinaria, ¿cómo le hago para que en esta misma máquina yo pueda imprimir calcetines? Al cabo que el gel que utilizo para imprimir las playeras, para dar brillo, también me sirve para hacer calcetines antiderrapantes. Claro. Simple, es el mismo. Ah, no, pero es que el calcetín lo quiero en poliéster y no en algodón. Ah, bueno, pues entonces al gel le ponemos un aditivo y lo convertimos en un gel para antiderrapante para poliéster. Claro. Es la funcionalidad, que simplemente te arropes con alguien más que te asesore. Es decir, yo digo que es el mecanismo para que los jefes de talleres, los dueños de talleres, los empresarios, los emprendedores amplíen su visión en nichos de mercado. Muy bien. Simplemente es acceso a la información. ¿Qué más? La pregunta en Google. ¿Qué más se puede hacer con un pulpo de serigrafía? ¿Qué aparecerá si googleas eso? Claro. ¿Qué puedo imprimir con un pulpo de serigrafía de 6 colores? ¿Qué dirá Google en ese sentido? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son los alcances de un pulpo de 6 colores con 4 brazos? No sé, lo que sea. Y si eso se lo preguntas a otras 4 personas, y si voy a un foro donde está Chico dando asesoría, y cuando Chico a mí me pregunta si yo sé algo de serigrafía, ¿por qué no me levanto y les pregunto, oigan, ¿a qué se dedican los demás? Claro. Chico nos regaló su tiempo, Chico nos agradeció el tiempo, ¿por qué no nos tomamos 15 minutos más para saber a qué nos dedicamos cada quien? Claro. No tenemos que compartir en dónde está mi taller, no te voy a dar mis clientes, lo que me interesa saber es, preguntaste por esto y eso yo no lo sabía. Entonces, a lo que voy, o sea, sí hay que reconocer más nichos, pero en función de la funcionalidad.
Bien. Eso debe de ser el objetivo de la revisión de la cadena. Y qué bueno que lo mencionas, porque uno de los, digamos, de las respuestas más comunes que muchas veces me dan, ¿no? Uh-huh. Dueños de talleres, impresores y demás, es que no tengo para invertir, ¿no? Es que Uh-huh. esa es la respuesta más común. Claro. Es que sí me dices que un nicho, y sí me dices que puedo hacer transfer, y me dices que puedo hacer no sé qué, pero la realidad es que no tengo para invertir, ¿no? Pero justo tal vez nos han hecho esa pregunta antes de que lo que ya tienen, ¿no? La máquina que ya tienen o las máquinas que ya tienen, incluso el personal que ya tienen, tiene capacidad para hacer mucho más cosas y para abrir un abanico inmenso de posibilidades, ¿no? Pero que muchas veces, y bueno, ya es otro tema, a veces es el hecho de no querer salir de una zona de confort, ¿no? Finalmente, ¿no? O el miedo, ¿no? A querer finalmente explorar, ¿no? Arriesgarse, porque finalmente también tiene su riesgo, ¿no? Digamos que dedicarle ese tiempo, eso, pero que también hay que pensar que es posible, o sea, que es algo viable, que puedes prototipar sin tener costos tan altos realmente, ¿no? Y que cualquier taller, por muy pequeño o por muy grande que sea, puede entrar a estos nichos, ¿no? Entonces sí, me queda claro un poco eso. Y bueno, un poco la idea también que me viene a la mente es que sí hay como una, no sé cómo lo puedas mencionar tú, pero veo yo una miopía, ¿no? En el negocio, ¿no? Donde simplemente, o no sé, un problema de una visión un poco estrecha, ¿no? De que Sí. solo estamos viendo una sola cosa, un solo árbol, pero no vemos el bosque completo, ¿no? Me vino a la mente lo que le llaman ceguera de taller. Bien. Lo voy a ejemplificar de una manera. ¿Cuántas veces un gerente, un directivo, un dueño habla con sus empleados sobre cómo crecer? ¿Cuántas veces crees que suceda? Tal vez cero. Cero. Sí. Ok. ¿Y cuántas veces hemos observado ex empleados poniendo negocios nuevos? Cierto. Sí, es un número exponencial, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de todas las empresas salen empleados que se van a poner sus negocios nuevos, ¿sí o no? Claro. ¿Por qué no hablamos con ellos antes de que se fueran? Claro. Tengo un ejemplo, un ejemplo perfecto. Esto lo viví el año pasado en una empresa bien grande. Un empleado fue invitado por el cliente para poner un taller aparte porque ya no puedo seguirle pagando a donde trabajas lo que me cobra. Entonces, si tú pones tu taller, pues tienes una capacidad instalada menor y a lo mejor tú me puedes vender más barato y así tú ya te haces empresario. Ok. ¿Crees que suceda? ¿Crees que los clientes sean capaces de invitar a los empleados de mi proveedor a poner un negocio por fuera? Sucede, chico. Sí. Te lo aseguro que sucede. Sí. Y te puedo mencionar, hace 30 años pasó en la industria de la serigrafía y hace 20 en la industria digital y no deja de suceder. Bueno, Claro. esta empresa, por azares del destino, por la razón que guste, se enteró. Y antes de que el empleado se fuera a poner otro taller, hablaron con él, lo hicieron de alguna manera partícipe de todas las juntas, hoy colabora, sigue siendo un empleado, seguramente ganando más. Incluso socio, ¿por qué ¿Y no? por qué no? No sé si lo asociaron, pero no dudaría nada porque ya había comprado creo que 1 o 2 máquinas. Fíjate. Y esas máquinas terminaron dentro de ese taller. Entonces, yo creo que la ceguera hacia el interior para hablar con el talento y la exterior que habíamos hablado, pero tienes razón, es que no se está hablando lo suficiente y hay ceguera, hay una miopía hacia el interior también. Es fácil pensar que el diseñador que contraté es para que esté en la computadora solamente trabajando en Photoshop. Pero si hay que capacitarlo en tintas, él no es el bueno. Ya. El bueno es el que viene de la otra empresa que hacía color a mano. Sí, Estamos entiendo. de acuerdo, pero Claro. si se trata de identificar nuevos nichos de mercado, ¿por qué no juntar al que sabe de tintas y al que diseña? Claro. Decirles, váyanse a tomar un café y díganme qué hago con mi empresa. ¡Wow! Sí. ¿Cuántos empresarios o dueños se atreverían a hacer una cosa? Esa es la miopía que yo leo de lo que tú acabas de decir. Muy Internamente. interesante. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Bueno, pues muchas cosas que comentar aquí, la verdad. Creo que podríamos tomar esto desde diferentes aristas para ir tomando un punto por punto, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos un poco para ir resumiendo y que la gente vaya sintetizando también como qué se está llevando de esta plática, que creo que deja mucho hacia dónde podríamos tomar acción, ¿no? Inmediata. Uno es entendiendo un poco los mercados, dónde estamos parados, ¿no?
Dos, entendiendo que sí hay una macro tendencia, o bueno, hay varias macro tendencias fuertes que están ahorita que estamos viviendo, pero que desde luego la búsqueda de nuevos nichos de mercado y la búsqueda de nuevos, incluso a veces modelos de negocio también, ¿no? Sería una opción viable para que no nos vayamos para abajo, no nos desanimemos, no empecemos a tirar la toalla, no empezamos a cerrar las plantas y que el acercamiento y la unión entre todos los que estamos dentro de esta industria que es la serigrafía textil como tal, sea una unión pensada en que podamos, uno, regular los precios del servicio de impresión como tal, ¿no? Que podamos todos mantenernos bajo una línea mucho más compartida y en la que todos podamos ganar, ¿no? Sí. Y que no justamente sea esa la razón por la cual también se crea hasta cierta enemistad entre los mismos. Se convierten en rencillas. Sí, porque justo creo que eso es parte a veces el coraje muchas veces, ¿no? O que hay entre empresa y empresa y es que no puede ser, que están destruyendo la industria, es que mira los precios, es que ya no puedo bajarme más, ¿no? Y dar la vuelta a eso, ¿no? Hacer ese acercamiento y bueno, yo desde mi parte pues voy a intentar, y no digo intentar, voy a hacer todo lo que esté en mis manos y voy a aprovechar cada oportunidad que tenga para poder hacer ese acercamiento y voy a buscar también que toda la gente se comprometa en ese sentido, ¿no? Y podamos todos ganar de esto, ¿no? Bueno. Porque finalmente sí es complicado. Yo creo que es una de las pláticas más comentadas o los puntos que más se tocan en una conversación con quien sea, sea un cliente, sea un empresario, sea un proveedor de tinta, cualquier que sea el rol que estemos jugando en la industria, todos me dicen lo mismo. Es que el precio, ¿no? Y siempre es como la misma dinámica, el precio. Entonces, vamos a empezar por ahí, ¿no? Vamos a empezar por establecer ese rango, ese precio, como ya está hecho en otros lados. Yo tengo entendido, y creo que lo mencionaste al principio, en Estados Unidos se tiene ya un rango un tanto, si no está regulado o no sé si, corrígeme si me equivoco, ¿no? Si no está regulado por el gobierno como tal, como que está aceptado hasta cierto punto una dinámica de precios, ¿no? Como que ya es algo que sabes que se cobra como de forma regular ya en la industria, ¿no? Pero que aquí en México eso no sucede, ¿no? Sí. Entonces sí me ha tocado ver eso y bueno, es una invitación y creo que aprovechamos este espacio para que todos cambiemos un poquito esa visión, esa perspectiva, ¿no? Cambiemos el enfoque de no ver a nuestra competencia como justo ese enemigo desleal, ¿no? Uh-huh. Que yo los entiendo en cierta forma, porque entiendo la desesperación de la gente, ¿no? De que tienes que pagar una nómina, tienes que salir con costos, cubrirlos, pagar a tus acreedores, sí. Y aparte tienes el reto de seguir creciendo y demás. Y que finalmente no está llegando lo suficiente trabajo, no tiene los suficientes clientes y que no ves otra opción, ¿no? Y que simplemente te vas directamente, bueno, vamos a buscarle por una estrategia de penetración por precios bajos, ¿no? Pero que eventualmente, yo entiendo esa parte, pero que eventualmente ya ese camino ya sabemos que no funciona. Ya está probado, ya es algo que la experiencia ya nos ha dado a todos, ¿no? En mayor o menor escala todos lo hemos vivido y sabemos que ese no es el camino correcto o que no es el camino finalmente que nos puede llevar a algo sí. Que nos dé un futuro más promisorio, digamos, sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me gusta mucho eso y ya para terminar, me gustaría decirte o preguntarte, creo que son cosas que hemos tocado eventualmente, pero que ¿cómo podríamos nosotros ir, digamos, enumerando o puntualizando ya como para que la gente diga, a ver, tengo 5 pasos o tengo 5 puntos que el día de hoy tengo que aplicar en mi negocio para empezar a hacer esto? Un poco para resumir un poco lo que hemos platicado y probablemente alguno que podemos agregar adicionalmente a esto. Vamos a llevarlo al terreno de que puede ser un emprendedor, un simple taller en el patio trasero o en el frente. ¿Casero? Un casero, una empresa, emprendedores, innovadores. Bien. Tiene que haber una parte filosófica, lo platicábamos al principio. Si la persona no activa su pensamiento lo suficiente, puede estar haciendo decisiones que no son correctas. Entonces, no importa si es una empresa pequeña, un taller, chico, mediano, grande, tiene que tener un por qué estoy. ¿Por qué estoy haciendo las cosas? Tiene que tener una misión y una visión. Tiene que decir, es que lo voy a hacer porque soy esto.
y a donde voy es allá. Lo de los valores es un concepto un poquito más amplio, pero al menos decir lo hago porque soy tal y a donde quiero llegar es allá. O sea, la misión y la visión, la parte filosófica. Una segunda que no se hace lo suficiente porque también existe la confusión es la parte de la creatividad, está confundida. Sí. La creatividad no es alguien que tiene la capacidad de inventar solamente algo a través de un programa de diseño. Para mí la creatividad está acompañada de algunos factores muy famosos que son investigación, desarrollo e innovación. Y pareciera que si a alguien le preguntas a una persona de 30 años, sabe muchísimo de I más D más I, porque en la escuela lo enseñan. Claro. No importa si eres un empresario con 4 millones de pesos para comprar maquinaria o 10, o si tienes solamente 4,000 o 10,000 pesos. Antes de que hagas la decisión de invertir ese pequeño o gran capital que tienes, haz una investigación, desarrolla ideas y por favor haz que sea innovador lo que vas a hacer. Para ser innovador no se requiere comprar la computadora más avanzada. Para ser innovador se requiere activar el pensamiento. Claro. Entonces, uno, necesitas entender, déjame retomar el uno para llegar a los 5 puntos. Te decía yo, el segundo fue la creatividad. Antes de ir a la creatividad con investigación, desarrollo e innovación. El primero, ¿cuál fue el que te dije? Bueno, vamos al 2, sí. Que si ahorita nos regresamos al primero. Sí. Hay que cambiar el speech 3. El asunto entre cliente y proveedor es muy famoso decir ganar, ganar. Hay que ver la manera de que, aunque parezca un sueño, pero es un sueño que se puede hacer realidad, el ganar, ganar debe de ser entre competidores. Sí, entre socios del mercado. Me doy a entender, sí, hay que tener eso presente. La parte filosófica es el punto número 1, genera una misión y un valor. Sí. La parte número 2 es la parte de la creatividad acompañada de investigación, desarrollo e innovación. Perfecto. La parte 3 es la que acabo de decir, donde puede haber asociación. La asociación es fundamental. Solito no vas a poder llegar a ningún lado. Sí. Porque empieza la ceguera de taller, si es que ya existe la empresa. O también puede conocerse, no sé si has oído hablar del efecto iceberg. Sí, claro. Okay, también puede estar dentro de tu organización el efecto iceberg. Entonces, la asociación, el acceso a la información pero personalizada, el famoso testimonio, lo que hablábamos. Entonces, ahí vamos con los 3. Habría que generar otros 2. Yo diría que la asociación está hablando con el sistema de precios, la competencia y todo este show, ¿va? Si tuviéramos que llegar a un cuarto, sería decidir si me voy a diversificar o me voy a especializar. Buenísimo. ¿Cómo? A través de mi capacidad instalada y de la funcionalidad que tengo para explotarla. Claro. Ese es un cuarto que yo digo, reconócete con la capacidad instalada que tienes, reconoce tus capacidades y di, yo soy funcional para esto y tengo que tomar la decisión de especializarme o diversificarme. Claro. O sea, bueno, evidentemente si alguien está en un pueblo de 300,000 habitantes, vende zapatos y no hay nadie más que venda zapatos, no tienes que diversificarte. Lo único que tienes que hacer es no dejar entrar a nadie. Claro. Entonces trabajas en el modelo, el más antiguo de los modelos. Sí, claro. Pero yo creo que si estás en un nicho de mercado o un sector como la impresión de ropa o la impresión de prendas, ahí viene la parte de la creatividad. Deja de ver esto como imprimir playeras y velo como decorar textiles. Exacto. Por ahí podrías definir, yo decoro textiles. ¿Qué tipo de textiles? Cualquiera que sea una fibra natural o una fibra sintética porque tenga una capacidad instalada para explotarlo. Y perdón que te interrumpa ahí, cambia el enfoque totalmente, ¿no? De decir, yo imprimo polos, camisetas, playeras, a decir, yo estoy en el negocio de decoración de prendas. O sea, como que el enfoque, son poquitas palabras de diferencia, pero te cambia totalmente, o sea, te abre un universo distinto de posibilidades, ¿no? Simplemente el decirlo así, o sea, el de presentarte así. Lo que acabas de decir, esta mañana tuve una conversación con uno de mis vendedores y le decía yo, ¿cuál es la diferencia entre dar descuentos y que me los pidan? Es una verbalidad tan simple. Yo claro. No quiero que des descuentos, necesito que te los pidan. ¡Wow! Es lo mismo que decir, soy impresor de serigrafía, imprimo playera. No, soy un decorador de textiles. Claro. ¿Cómo qué? Pues mira, tengo una lista, puedo hacer bufandas, puedo hacer zapato textil, porque hoy podrías estar decorando zapatos. Por supuesto. Lo importante es arroparte de ver qué funcionalidad tienes.
Capacitarte. Primero que nada, y la quinta, que es la fundamental en serigrafía, para ir hasta allá. Si no entiendes la columna vertebral de la industria de la impresión de la serigrafía, como alguna vez lo dijo Chico, la máquina de $200,000 imprime una porquería si el marco es una porquería. Claro. Y la máquina de 10,000 pesos imprime belleza si la columna vertebral llamada pantalla está bien hecha. Claro. El empresario quiere comprar un pulpo de $200,000 y quiere comprar una impresora de positivos en Albanene. Claro. Eso no existe, eso no tiene coherencia. Entonces el quinto consejo, si le podemos llamar de alguna manera, sería entender la columna vertebral de la industria de la impresión serigrafía, y se llama pantalla serigráfica, no es la máquina. Claro. El marco imprime, la máquina imprime lo que el marco decide, y el marco va a representar la calidad de los materiales que utilices, cómo haces tu positivo, tu emulsión, tu malla, todo lo que tú ya sabes y bastante bien, todo lo que encierra eso. Y es curioso porque muchas veces... Sí logré los 5. Sí. Muy bien. Buenísimo, buenísimo. Me voy a tener un poquito con el último punto, que creo que ahí es... Y bueno, te voy a poner un ejemplo. Y seguramente lo va a escuchar, es una persona que recién inició su negocio. Tengo contacto con él porque fue a la escuela, tomó un curso, además. Compró un pulpo automático, ¿no? Más o menos ya tienes una idea de quién. Por cierto, creo que por ahí fue un recomendado tuyo. Muchas gracias. Llegó, tomó la capacitación, empezó y me habla hace unos días y me dice, mira, estoy teniendo un problema grave. Ya empecé, ya tengo clientes, estoy trabajando bien para mí, o sea, veo operando la máquina, veo que está saliendo el producto, veo que la gente cada vez más acoplada con sus roles, más productivo, pero tengo un problema de costos. Yo le digo, a ver, cuéntame un poquito. Me dice, mira, los clientes llegan y me dicen, mira, yo te doy a ti el trabajo porque me gusta mucho la calidad que tienes, pero hay trabajos que tú me estás haciendo, pero que están muy fuera de los costos. Entonces, él lo que hizo fue, y me lo estaba contando, me metía a ver los costos, a calcular dónde estaban los costos, y resulta que mi máquina automática, al momento de imprimir la base blanca, le estoy dando 3 vueltas antes de ir a los demás colores. Obviamente él no es operador, él es el dueño del negocio, claro, desde luego, y obviamente tiene una persona preparada o con la experiencia para operar el pulpo, o la gente indicada para cada rol, ¿no? Pero justo entiendo un poco la parte de que, bueno, no, ¿hasta qué punto tú como dueño de negocio? Porque al principio yo sé que tú como emprendedor muchas veces tienes que asumir muchos roles, ¿no? Y que conforme vas creciendo vas delegando y vas haciendo una estructura mucho más compleja en tu empresa, ¿no? Pero yo sé que de inicio es difícil poder ser experto en serigrafía, ser experto o gerente operativo, ¿no? Ser perfecto incluso o con una muy buena, digamos, con muy buenas estrategias de marketing, por ejemplo, y aparte ser un buen director, ¿no? Y aparte, o sea, es un reto grande, ¿no? Porque finalmente te implica técnica y te implica habilidades de operación incluso y de dirección, ¿no? Sí. Entonces, perdón que me detenga tanto ahí, ¿no? Pero ¿tú qué recomendación harías? Porque me decía, le estoy dando 3 vueltas, para mí estaba bien. Y yo le digo, mira, no está bien, ¿no? O sea, funciona, llegas al resultado, pero no tendrías que hacer ese proceso que te está llevando 3 o 4 veces más tiempo de lo que debería, ¿no? Para llegar al mismo resultado y ser mucho más productivo y entonces tener costos más competitivos. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a las personas que están en ese punto? Porque a mí me pasó. O sea, yo cuando empecé en la industria, yo al final decía, a ver, y es un reto, porque decía, ¿cómo le hago? A ver, estoy solo, tengo un cierto capital para empezar, no sé mucho de impresión textil. ¿Qué hago? Me centro en la parte operativa, me hago experto de eso y me despego de la parte de dirección, de ventas, de marketing, de cómo hacer el negocio. O al revés, me voy hacia allá y confío en alguien que me dice que sabe y lo pongo a operar, aunque no sé exactamente si sabe. ¿Qué tanto tengo que saber yo para poder saber? Vaya la redundancia. ¿Sí me explico? Claro. Es un reto grande, ¿no? Y ya digo, ya para terminar, ¿tú qué le recomendarías a estas personas que están viviendo eso justamente, ¿no? Que ya hicieron esa inversión
y que les está quedando el reto grande, no porque no tengan el potencial, sino porque a veces no saben para dónde pedalearle, ¿no? Sí, entiendo. Por todo lo que te implica la serigrafía y por la curva de aprendizaje que tiene, ¿no? Llámese manual y llámese impresión automática. Hay que tratar de poder ver los 5 puntos que resumimos ahorita en este ejemplo que tú das. El primero sería, a ver, recuérdate que más que calidad es funcionalidad. Claro. Y de ello vienen las expectativas. Revisa tu capacidad instalada, revisa tu función, de qué soy capaz y ofrece las expectativas que realmente puedes lograr. Claro. Como conozco el caso, las expectativas entre el cliente y el proveedor no están sincronizadas. Okay. El cliente tiene una expectativa y el impresor tiene otra. Entonces necesita mirar hacia adentro, mirar su capacidad instalada, observar de qué es capaz, generar un portafolio de expectativas para sus clientes. Y luego, el punto importante, él tiene que asociarse. Asociarse es obtener información, asociarse es entender a otros impresores, asociarse es hablar con Chico como hablar con la competencia de quien le vendió la máquina o quien le vende la tinta para obtener mucha más información. No necesariamente significa hacerse público, es asociación, información. Él necesita entender cuáles son las expectativas de su cliente, cuáles son lo que yo puedo ofrecer a través de qué es funcional para mí. Voy a hacerlo con una analogía para cerrarlo un poco. Bien. Un japonés se dice que fabrica un carro porque quiere ver cómo funciona y lo hace desde adentro hacia afuera. Es decir, piensa en las mejores llantas, en la mejor transmisión. En cambio, un coche en otra latitud, para no hablar mal de otro país, simplemente quiere el mejor coche y el más bonito. Claro. Entonces, él está ofreciendo algo que es lo mejor que se espera, pero no tiene una capacidad instalada para cubrirlo. Bien. No sé si estoy ayudando con la respuesta, pero él tiene que asociarse más, es decir, al hacerse un poquito más público. Bien. No creer solamente en lo que le dice su actual proveedor. Tiene que platicar con alguien más. Chico ya le dijo esto, Eusebio ya le dijo esto, este proveedor le dijo esto. ¿Y por qué no asociarse? Ahí volvemos a lo mismo. Por favor, ábrete a hablar con otros impresores. Ve a los shows, ve al foro y di, a ver, ¿quién de todos los que están aquí tiene una máquina como la mía con esta capacidad? Oye, nos dedicamos a lo mismo. Hermano, no te preocupes por tus lentes ni con los míos, pero tú sufres de tener que utilizar el sistema revólver para poder dar 3 pasadas, porque esto, sí. ¿Y así sigues? No, lo resolví. ¿Cómo? Nicho de mercado, expectativas, funcionalidad, me reconocí y ¡pum! Al mercado. Claro. Es lo que yo le recomendaría hacer. Asóciate, infórmate, revísate, habla con tu cliente y conoce tu capacidad. Y al final sí es involucrarse. O sea, al inicio, nos guste o no, nos tenemos que involucrar con la parte operativa. Como empresario. Sí. Sí, pues bueno, lo que te decía yo, el efecto iceberg, ¿no? Y si es intencional es peor. Por favor, métete a tu taller, investiga, desarrolla tu habilidad. Yo toda la vida he utilizado algo que se llama, cuando yo capacito sobre serigrafía, yo decía, yo no sé hacerlo, pero sé cómo se hace. Bien. No sé si me voy a entender con la diferencia. Sí, totalmente. Yo no sé hacerlo porque decidí no estar metiendo las manos, pero he estado todo el tiempo ahí y sé cómo se hace. Y viendo, puedo instruir a una persona. Claro. Si la persona me dice, a ver, hazlo tú, yo le respondería, no puedo. Porque tú eres el que tiene la experiencia. Tú sabes hacerlo. Yo solamente sé cómo se hace. Claro. He metido las manos, pero ya no lo hago. En cambio, un empresario que no tiene idea cómo se hace y que mucho menos sabe hacerlo, claro, pues está con una ceguera tremenda. Sí. Entonces, lo dijiste, hay que involucrarse más hacia el interior para reconocer el talento. Porque puede estar haciendo enojar a su supervisor o gerente por su ignorancia. ¿Cuántos colaboradores viven en desacuerdo con sus superiores por la ignorancia de los mismos? Claro. Sin reconocer que tiene otras habilidades. Yo creo que cualquier empleado tenemos que reconocer al dueño para quien trabajamos como un emprendedor. Totalmente. Pero yo también como gerente o como dueño o como emprendedor tengo que hacer que el empleado reconozca que estoy interesado en lo que él hace. Es involucramiento. Claro. Pues muy interesante y de hecho por ahí ya para terminar me gustaría decir que
valdría la pena trabajar sobre un tema específicamente hablando de cómo poder llegar con nuestros propios colaboradores para motivarlos, ¿no? Para darle también esas herramientas o recursos que no necesariamente a veces son de tecnología, ¿no? Para que ellos puedan hacer mejoras en su trabajo, ¿no? Porque, y te cuento un caso rápido en la expo última que fui, que di unas conferencias, me acercaron 5 personas con el mismo problema. Me dijeron, mira, yo ya vi tu conferencia, todo está muy bonito, ya vi lo del que hacerse más profesional y y se oye muy bien. Pero, ¿cómo le hago yo eso con mi gente? No quiere cambiar. Está resistente al cambio. Si yo le digo esto, no lo hacen frente a mí, pero yo me voy y lo siguen haciendo en sus prácticas normales. Creo que da para otro tema, porque ya ahorita posiblemente ya cubrimos bastante del objetivo, que es un poco el tema de las macrotendencias y a qué nos enfrentamos y cómo resolverlo. Pero creo que sería interesante, ¿no? Sería interesantísimo que de pronto dijéramos, a ver, Eusebio dijo el primer punto que era la parte filosófica. A ver, explícala a detalle. ¿De qué estás hablando con misión, visión? Claro. El estado del hoy, a dónde quieres llegar mañana. Ayúdame un poquito a entender esa parte que no la he hecho nunca. Ok. Claro. El segundo punto, oye, ¿qué onda con esa parte de asociación? ¿O qué onda la funcionalidad contra la calidad? A ver, explícamelo aquí, en mi vida, en mi taller, en mi entorno. Claro. Y esa es la manera de ejecutar, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Por supuesto. Pero yo creo que sí lo podríamos hacer. De hecho, yo creo que es tan amplio y tan general Sí. que podría haber alguien que diría, oye, yo tengo un sexto y no estoy de acuerdo con el tercero. A mí esa parte de asociación me parece inútil. ¿Por qué? Porque los mexicanos somos como en el ejemplo de los cangrejos en el bote. No dejamos salir a nadie y si él está jodido, yo le ayudo para que esté peor. Entonces, esa parte, Eusebio, de la asociación, quítala del radar. Ok, ¿qué propones? Claro. ¿No? Sí. Y ese es un foro, ¿sabes? Que ya no hablemos de macrotendencias o microtendencias o declaraciones para que la competencia se pueda poner de acuerdo en un sistema de precios. Está bien, hablemos estrictamente de la parte filosófica del emprendedor, de la parte técnica. de técnica. Realmente, ¿qué es comprar un curso? ¿Qué es un consultor? ¿Por qué dijo Eusebio que no sabe hacerlo, pero sí sabe cómo se hace? A ver, explícame todo eso. ¿Qué es un mentor también? ¿Qué es un mentor? Que es una cosa muy todo diferente. eso puede ayudar a los empresarios o a los directivos. Sí, hagámoslo. Muy bien. Pero también si quieres un día hablamos más de Bicromato. La verdad es que me acuerdo de Don Philly. Él perdió la mano, se le enchocó toda. Nunca se pudo declarar que fue por el Bicromato, pero no hay otra razón. Sí. Sí, lo entiendo. O sea, le dio cáncer aunque nunca fumaba. Pero claro, toda la vida vivió junto a un fumador. Claro. Es tan simple como eso, ¿no? Sí. Listo. Muy bien, pues muchas gracias por este tiempo, por pues todo este conocimiento, toda esta parte de aporte y por el espacio, ¿no? brindado. Realmente estoy bastante contento de haber podido lograr esta conversación y espero, obviamente, en un futuro que podamos abordar más temas, ¿no? Sí. Y no sé, vayamos viendo también qué el público está pidiendo, ¿no? Qué la audiencia está necesitando, cuáles son las dudas y valdría la pena y aprovechamos esto para hacer la pregunta abierta de qué temáticas ahorita creen críticas, creen importantes que podamos tomar, aprovechar estos espacios justo para poder tener pues esta información de valor que nos sirva para un objetivo en común que finalmente es hacernos crecer, ¿no? Como profesionalmente, como empresas, como país, como industria, no sé. Entonces, pues muchas gracias. Un gusto. Y nos vemos muy pronto para otro podcast. Un gusto. Gracias.